El día en que todo terminó, solo intenté defenderme. Pero esa decisión destruyó por completo la vida que yo creía haber construido. Lo que parecía estabilidad emocional escondía manipulación, control psicológico y una verdad cuidadosamente oculta detrás de promesas convincentes. Vivía al lado de un hombre que parecía absolutamente perfecto, atento a los detalles, siempre presente. Alguien que reconstruía mi confianza después de un pasado doloroso. Él sabía exactamente cómo actuar, qué decir y cómo hacerme creer que por fin estaba a salvo. Con el tiempo, los patrones comenzaron a repetirse de forma inquietante. Pequeñas mentiras, versiones contradictorias y comportamientos calculados creaban una incomodidad constante. Nada explícito, pero todo parecía estratégicamente construido, como si cada movimiento hubiera sido ensayado con anticipación por alguien extremadamente cuidadoso. Cuando finalmente conecté todas las señales, me di cuenta de que mi realidad había sido manipulada desde el principio. Personas cercanas estaban involucradas. La información fue utilizada en mi contra y cada detalle de nuestra historia había sido diseñado para mantenerme atrapada sin que yo lo notara. En ese momento decisivo, no hubo planificación ni una elección racional, solo reacción. Todo ocurrió demasiado rápido, fuera de mi control. Y fue exactamente esa reacción la que cambió por completo el rumbo de la historia, revelando consecuencias para las que nadie a mi alrededor estaba preparado. Imagina si el amor perfecto fuera solo una trampa, un encuentro casual, un deseo intenso, promesas dichas demasiado rápido. Cuando la pasión se convierte en obsesión, cada gesto esconde una intención, y no toda sonrisa es sincera, no todo sueño es seguro. Y a veces, el verdadero peligro duerme a mi lado. Antes de continuar con mi historia, si esta historia te atrapó, suscríbete al canal, deja tu like y dime desde qué ciudad y país estás viendo, ni dime, tú habrías hecho algo diferente en mi lugar, porque a veces solo entendemos ciertas decisiones cuando vivimos la misma pesadilla. Todo comienza en un ambiente formal de un tribunal, donde me encuentro en medio de un proceso de divorcio. Pronto se revela que mi esposo, Ray, es quien ha iniciado la demanda, buscando asegurarse una parte significativa de la riqueza que yo misma acumulé. Sin embargo, antes de que el abogado que contraté pudiera siquiera comenzar a defenderme, tomo la palabra y anuncio al juez que estoy completamente de acuerdo con la separación. Declaro, sin dudar, que estoy dispuesta a cederle a mi exmarido la parte de mis bienes que exige, con tal de no volver a verlo nunca más. Al terminar la audiencia, Ray, visiblemente afectado, se acerca a mí y me enfrenta. Me confiesa que, en realidad, su intención siempre fue reconciliarse. Yo, con frialdad, le respondo con la verdad: ay, me es imposible seguir compartiendo mi vida con alguien que sé que me traicionó. Entonces, admito algo más. Reconozco que yo también me involucré con otra mujer y que eso terminó siendo el detonante definitivo del fin de nuestro matrimonio. De manera extraña, él aún tiene el valor de decirme que el próximo hombre con el que yo decida casarme será, sin duda, muy afortunado. Al día siguiente, mis amigas más cercanas organizan una fiesta para celebrar mi nueva vida de soltera. Durante la reunión, mi amiga Julia, convencida de que puede ayudarme, se ofrece a presentarme a uno de sus conocidos, asegurando que puede organizar una cita para nosotras. Sin embargo, la interrumpo para explicarle que mis objetivos actuales son otros. Busco estabilidad, deseo volver a casarme, formar una familia, tener hijos y disfrutar de una vida familiar sólida y tradicional. Le aseguro a mi amiga que elegiré por mi cuenta al esposo ideal. Poco tiempo después, Julia aparece en mi oficina y de manera insistente me pide un préstamo de $20,000, comprometiéndose a devolver el dinero en un plazo máximo de 6 meses. Sin embargo, yo solo accedo a prestarle $10,000. Julia, agradecida, no pierde la oportunidad y me invita a la inauguración de una exposición de arte de un amigo famoso. Aprovechando la ocasión, Julia comenta, como quien no quiere nada, que ha organizado una cita a ciegas para mí con un hombre llamado Enrique, quien también estará en la fiesta. Cuando llego, ella se encarga de presentarnos, pero, sinceramente, él no me agrada en absoluto. Enrique apenas me conocía y ya mostraba una intimidad que me incomodaba, y en pocos minutos de conversación sugirió que fuera a su casa. Eso fue suficiente para hacerme retroceder. Rechacé de inmediato y me alejé, dejando claro que no tenía interés. Fue entonces cuando, distraída, terminé chocando con un hombre, y el impacto hizo que el jugo que él sostenía se derramara completamente sobre su traje.
En ese mismo instante intenté disculparme, avergonzada, pero antes de que pudiera continuar, Enrique apareció alterado diciendo que yo lo había ignorado y, como si yo ni siquiera estuviera allí, afirmó que debía prestar atención a mi novio. Irritada, negué de inmediato cualquier tipo de relación con él. El hombre del traje, con un ligero tono de ironía, comentó que yo había herido los sentimientos de mi novio y sin esperar respuesta, se alejó. Me quedé sin reacción por unos segundos, pero pronto busqué a Julia y aún frustrada, le dije que no quería que organizara más encuentros para mí. Pasó una semana y de forma inesperada volví a encontrar al hombre del traje en el supermercado Paulo. Esta vez se acercó a mí y me pidió disculpas por la forma en que había sido brusco aquel día, y algo en esa actitud me sorprendió. Me presenté, diciendo mi nombre, y conversamos durante algunos minutos hasta que me invitó a cenar. Durante la cena, Paulo se abrió conmigo y contó que trabajaba en una empresa de ventas, pero terminó involucrado, en contra de su voluntad, en un esquema ilegal de su jefe. Al negarse a participar, fue despedido y además su nombre quedó perjudicado en el mercado, lo que le impidió conseguir otro empleo. Por eso, tuvo que dejar Nueva York y comenzar de nuevo su vida en otro lugar. Yo podía sentir el peso de todo eso en cada una de sus palabras. Después de la cena, me acompañó hasta mi casa y, sin querer que aquella noche terminara tan rápido, lo invité a subir, pero él se negó. Aún así, ese rechazo no me alejó. Al contrario, hizo que pensara aún más en él. Días después, ya en el trabajo, recibí una llamada de Julia y por el ruido de fondo noté que estaba jugando tenis como siempre. Curiosa, empezó a hacerme preguntas, queriendo saberlo todo. Y en ese momento me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera yo sabía exactamente lo que estaba sintiendo. Como de costumbre, Julia comentó con todas sus amigas sobre mí, intentando descubrir más información. Algunas dijeron que ya conocían a Paulo, pero nadie supo dar detalles concretos sobre él. Esa misma noche, movida por la curiosidad, o tal vez por algo más fuerte que aún no sabía explicar, decidí ir hasta el edificio de Paulo. Al llegar, lo vi entrar acompañado de una mujer, lo que inmediatamente despertó una incomodidad dentro de mí. Esperé hasta que subiera y enseguida llamé al apartamento, dejando un mensaje en el contestador automático. Dije quién era y pedí, de manera educada, si podía visitarlo. Para mi sorpresa, aceptó. Poco tiempo después, ya estaba dentro de su apartamento. Sin rodeos, le pregunté quién era la mujer que estaba con él y Paulo me tranquilizó, diciendo que solo se trataba de una amiga. Poco a poco, el ambiente entre nosotros cambió. Había algo intenso en el aire. Él confesó que se sentía atraído por mí y me di cuenta de que yo tampoco podía seguir negando lo que sentía. Terminamos involucrándonos y pasamos la noche juntos. En un momento de intimidad, se abrió completamente, revelando heridas profundas de su infancia. Contó que sufrió abusos en su hogar, siendo frecuentemente agredido por su propio padre, mientras que su madre nunca lo defendió. Dijo que fue ese dolor el que lo llevó a huir de casa cuando aún era joven. Al escuchar todo aquello, sentí que el corazón se me encogía y en ese instante me prometí a mí misma que haría todo lo posible para ofrecerle el cariño y la seguridad que nunca tuvo. El tiempo pasó y en poco tiempo nos casamos. Fue una ceremonia sencilla, sin la presencia de familiares suyos, solo 2 amigos a los que invitó. Un año después, nació nuestra hija. Le pusimos por nombre Tina. La vida siguió su curso y, tras 2 años de matrimonio, decidimos volver al mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Durante la cena, una mujer llamada Bahía miró a Paulo y lo llamó Víctor. En ese mismo momento, noté la incomodidad en su rostro. Él corrigió rápidamente, diciendo que su nombre era Paulo. Bahía insistió, afirmando que habían sido vecinos en Texas. Paulo lo negó de inmediato, diciendo que ella estaba equivocada, que nunca había estado en Texas y que era originario de Ohio. Aún así, algo dentro de mí cambió en ese instante. Una duda silenciosa comenzó a crecer, intentando alejar cualquier sospecha. Paulo me explicó que no era la primera vez que alguien lo confundía con ese tal Víctor, y que probablemente existía otra persona muy parecida a él. Intenté creerle, pero no fue tan sencillo. Algunos días después, llegué a casa y lo encontré hablando por teléfono. Le pregunté con quién hablaba, intentando sonar natural, pero en el fondo ya sentía que algo no estaba bien. Él dijo que estaba hablando con Tulio, un amigo que había conocido en el gimnasio. Luego, trató de cambiar rápidamente el rumbo de la conversación, preguntando por mi proyecto con un cliente chino, un tal Mora. Respondí que los contratos aún no habían sido firmados.
Al día siguiente, me encontré con Julia en una cafetería y desahogué mi creciente insatisfacción matrimonial. Le confesé que sentía que mi matrimonio con Paulo estaba cayendo en la rutina, que algo entre nosotros se había enfriado y que la chispa que antes existía parecía apagarse poco a poco. Julia intentó tranquilizarme, diciendo que ese tipo de etapa era común en relaciones largas, que todo matrimonio pasaba por momentos así. Aún así, algo dentro de mí me decía que no era solo eso. Algunos días después, Julia fue al despacho de Mora y terminó conversando con Selena, la secretaria del cliente. Durante la conversación, descubrió que Selena había estudiado en la misma universidad que Paulo decía haber frecuentado, y más aún, que ambos se habrían graduado el mismo año. Curiosa, Julia le preguntó si conocía a mi esposo, mencionando su nombre. Selena respondió que nunca había oído hablar de Paulo. Eso ya era extraño, pero lo que vino después fue aún más inquietante. Selena comentó que el hecho más impactante para todos los graduados de ese año había sido la muerte del rector de la universidad, Sam, un hombre muy querido que sufrió un infarto fulminante durante una clase. Esa misma noche, cuando llegué a casa, le conté a Paulo que finalmente había cerrado el contrato con Mora. Mencioné, de manera aparentemente casual, que su secretaria había estudiado en la misma universidad que él. Observé cada una de sus reacciones con atención. Entonces hice otra pregunta, como si nada. Mencionando el nombre de Sam Paulo, respondió que Sam había sido su compañero de clase. Fue en ese instante cuando todo dentro de mí se paralizó. Sam no era un alumno, era el rector. Todos lo sabían. Y fue ahí cuando tuve la certeza Paulo estaba mintiendo. A la mañana siguiente, mientras él no estaba cerca, comencé a revisar discretamente sus cosas. Fue entonces cuando encontré una caja de fósforos con el nombre Hotel Sinclair grabado. Mi corazón se aceleró. En ese mismo instante, él apareció y me sorprendió revisando sus pertenencias. Intenté disimular rápidamente, inventando que había olvidado sacar dinero y que tomaría un poco prestado. Pareció desconfiar, pero no insistió. Aún así, ya no podía seguir guardando todo eso dentro de mí. Lo miré directamente y le hice la pregunta que me consumía por dentro. ¿Tu verdadero nombre es Víctor? Se puso a la defensiva de inmediato y respondió con firmeza. No, mi nombre es Paulo, tú lo sabes muy bien. Pero en ese momento, yo ya no sabía en quién creer. Ese mismo día, tomé una decisión impulsiva y viajé a Ohio, exactamente al barrio que Vaya había mencionado. Necesitaba descubrir la verdad. Al llegar, comencé a mostrar su foto a varias personas, preguntando si alguien lo reconocía. La mayoría lo negaba, hasta que finalmente encontré a una mujer llamada Lisa Ann. En cuanto vio la foto, su expresión cambió. Lo reconoció de inmediato. Dijo, sin dudarlo, que ese hombre de la foto era Víctor, su exnovio, quien la había abandonado hacía mucho tiempo. Mi corazón se aceleró. Lisa continuó, revelando que él vivía en esa zona y que nunca fue una persona fácil, que había engañado a varias mujeres del vecindario. Tragué saliva antes de decir que Víctor era, en realidad, mi esposo. Ella me miró sorprendida y preguntó si él había huido de mí. Respondí que no, y, sin pensarlo dos veces, soltó algo que me golpeó con fuerza. Dijo que yo debía ser rica, porque el sueño de él siempre había sido casarse con una mujer rica. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Aún intentando mantenerme firme, le pedí la dirección de su familia y ella me la proporcionó. Cuando llegué a la casa, percibí de inmediato, por sus miradas, que ya me conocían. Los padres de Víctor me reconocieron por las fotos que él les enviaba. Sin saber exactamente qué me impulsaba en ese momento, los invité a venir conmigo y los llevé hasta mi casa. Cuando llegamos, él, o mejor dicho, Víctor, se mostró visiblemente sorprendido por su presencia, pero aún así intentó mantener la compostura y los invitó a entrar. Mientras él estaba en la cocina, preparando la cena como si todo fuera normal, yo ya no podía seguir conteniendo todo aquello dentro de mí. Fui hasta él y lo confronté. ¿Cómo había podido mentir incluso a sus propios padres, diciéndoles que yo era un agente de la CIA? Intentó justificarse, diciendo que había tenido que inventar esa historia porque sus padres insistían en visitarlo. Querían asegurarse de que estaba bien y conocer a su nieta, Tina, pero eso solo hacía que todo resultara aún más absurdo. Entonces, fui más lejos. Le pregunté por la historia que me había contado sobre su infancia difícil, las agresiones, la madre violenta menos, y lo miré a los ojos al preguntarle si todo eso también era mentira. No dudó. Ann dijo que sí, que lo había inventado todo para despertar mi compasión, para que me acercara a él. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto en ese instante. Confusa, herida, perdida, solo pude preguntarle,
¿quién eres realmente? Ya no reconozco al hombre con el que me casé, respondió de forma evasiva, pero con una intensidad que me desconcertó. Dijo que por encima de todo, era mi marido y que me amaba. Pero esas palabras ya no tenían el mismo peso. Más tarde, esa misma noche, lo confronté nuevamente. Le pregunté por sus padres, por qué había dicho cosas tan duras, por qué había creado esa imagen distorsionada. Fue entonces cuando explotó, revelando algo aún más profundo. Dijo que creció en la pobreza y que siempre sintió un profundo desprecio por esa realidad. Tenía miedo de que, si se quedaba allí, acabaría atrapado en una vida que odiaba, casándose con alguien como Lisa, teniendo hijos temprano, repitiendo el ciclo de su madre y viviendo una existencia marcada por limitaciones y frustraciones. Fue ese miedo, ese rechazo al destino que creía tener trazado, lo que lo llevó a irse, abandonar todo e incluso cambiar de nombre durante años. También confesó que había pensado muchas veces en contarme la verdad, pero que el miedo a perderme siempre fue más fuerte. Dijo que temía que yo lo rechazara y lo abandonara cuando descubriera quién era en realidad. Aquello me atravesó de una manera extraña, porque a pesar de todo el dolor, aún podía ver sinceridad en él. Respiré hondo y dije algo que salió desde lo más profundo de mi corazón. Habría dado todo para que hubiera sido honesto conmigo desde el principio. Al día siguiente, llevamos a sus padres al aeropuerto. El ambiente era silencioso, cargado de sentimientos que ninguno de nosotros lograba poner en palabras. Después de la despedida, ya afuera, Paulo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Vulnerable, casi desesperada, e hizo una petición que me tocó profundamente. Dijo que, si yo decidía dejarlo, solo quería que continuara enviando el dinero mensual a sus padres, tal como él lo había hecho desde nuestro matrimonio. Aquello rompió algo dentro de mí, y fue en ese momento cuando tomé una decisión. Lo miré y le dije que no me importaba quién había sido antes de conocerme, porque lo que yo sentía por él era real, y que jamás le pediría el divorcio. Un año después, nuestra familia creció con la llegada de nuestro segundo hijo, un niño al que llamamos Bobby. La vida parecía, de alguna manera, haber encontrado un nuevo equilibrio. En un día cualquiera, durante un encuentro con amigas, estábamos todos reunidos. Yo, Paulo, Julia, Cintia y Rodrigo, el marido de Julia, que era abogado. En medio de conversaciones ligeras y risas, Rodrigo comentó, casi sin intención, que Bobby no se parecía a mí. En ese instante, algo dentro de mí se contrajo, aunque no supiera exactamente por qué. Esa misma noche, escuché a Paulo hablando por teléfono. La forma en que hablaba en voz baja, casi a escondidas, reavivó una inquietud que creía haber superado. Le pregunté con quién hablaba y repitió la misma respuesta de siempre: Antulio, su amigo del gimnasio. 2 días después, ya en mi oficina, le pedí a mi secretaria que intentara contactarlo. Ella volvió unos minutos más tarde diciendo que ya había llamado varias veces, pero que en todas contestaba la niñera, informando que él había salido y aún no había regresado a casa. Aquello no tenía sentido. Más tarde, durante la cena, noté hematomas en su pierna. Cuando le pregunté qué había pasado, respondió rápidamente que se había golpeado con una silla, pero enseguida se molestó por mi insistencia, diciendo que no tenía que darme explicaciones cada vez que sufría un pequeño accidente. La respuesta fue seca, defensiva, diferente. Intenté cambiar de tema y le pregunté si había preparado la cena. Dijo que no, que había comprado todo listo. Me extrañó porque él solía cocinar. Le pregunté por qué no había hecho nada aquella vez y respondió de forma brusca, diciendo que simplemente no quiso preparar una cena sorpresa. Entonces ya no pude evitarlo más. Fui directa: ¿dónde estuviste todo el día? Llamé varias veces y no estabas en casa. Dudó por un segundo, pero respondió que había ido al psiquiatra y luego había pasado por la casa de su amigo, Tulio. Pero, en ese momento, mirándolo a los ojos, ya no sabía si estaba escuchando la verdad o solo otra historia bien construida. Ya no podía soportar más las dudas. Fui directa, sin rodeos, y le exigí que me dijera el nombre de la mujer con la que me estaba engañando. Él reaccionó de inmediato, como si estuviera preparado para eso. Tomó el celular, llamó a Tulio y en un gesto desafiante puso el teléfono en mi mano. Habla con él, pregunta si no estuve allí hoy. Mi corazón se aceleró mientras llevaba el teléfono al oído, pero nadie contestaba. El silencio al otro lado de la línea solo aumentaba mi angustia. Cuando colgué, él cambió completamente el tono. Empezó a acusarme, diciendo que yo estaba mentalmente perturbada, que estaba inventando cosas en mi cabeza y que necesitaba ayuda psicológica. Aquello me golpeó, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí empezó a ordenarse. Al día siguiente,
Al llegar a la oficina, encontré a un secretario temporal en el lugar de mi asistente que había tenido un imprevisto. En cuanto lo miré, una sensación extraña me recorrió. Yo ya había visto ese rostro antes y entonces, como un destello, el recuerdo vino en el día de mi boda. Paulo lo había presentado como un amigo. En ese instante, todo cobró sentido. No era ningún amigo, era otra pieza de un teatro cuidadosamente montado. Ese mismo día, al volver a casa, encontré a Paulo afuera. Sin perder tiempo, llevé al secretario hasta él y los puse frente a frente. Mi corazón latía con fuerza mientras decía, con todas las letras, que había descubierto la verdad. El hombre, visiblemente nervioso, terminó confesando. Dijo que Paulo lo había contratado para fingir ser su amigo y que, más que eso, solía burlarse de mí, riéndose de mi ingenuidad por creer en todo lo que él decía. Sentí mi mundo derrumbarse en ese momento. Paulo intentó justificarse, diciendo que había hecho eso porque no tenía amigos decentes. Pero, presionado, terminó revelando algo aún más perturbador. Dijo que nunca me conoció por casualidad, que todo había sido planeado desde mucho antes. Me recordó una época en la que yo aún estaba casada con Ray, y entonces empezó a revelar la verdad detrás de todo. Contó que tenía un conocido, Mimi, que era cercano a Julia, aprovechando esa conexión. Mimi consiguió información detallada sobre mí, mis gustos, mis preferencias, lo que admiraba y lo que rechazaba en un hombre. Con toda esa información en sus manos, Paulo construyó una versión perfecta de sí mismo para conquistarme. Orquestó el encuentro en la fiesta, planeó incluso el momento en que yo chocaría con él y derramaría el jugo. Todo formaba parte de un plan meticulosamente calculado para seducirme. Y entonces, mirándome a los ojos, confirmó lo que más temía en el plan había funcionado. Yo me enamoré y terminé casándome con él. Como si nada de aquello fuera suficiente, aún hizo un último intento. Mirándome directamente a los ojos, Ann dijo que, si realmente lo amaba como siempre decía, entonces debía perdonarlo una vez más. Al día siguiente, todavía en shock, busqué a Julia y le conté toda la verdad sobre la farsa, cada detalle que había descubierto. Para mi sorpresa, no reaccionó como yo esperaba. Adoptó una postura tranquila, casi fría, y dijo que él tenía razón, que si yo lo amaba de verdad, debía perdonarlo y seguir adelante, pasar página y reconstruir mi vida a su lado. Salí de esa conversación más confundida de lo que entré. Algunos días después, ya en la oficina, mi secretaria me entregó un extracto bancario que había llegado, detallando movimientos realizados con mi tarjeta de crédito. Al analizar los datos, un monto alto llamó mi atención en un retiro realizado por Paulo el miércoles anterior, en un cajero automático ubicado en el Hotel St. Clair. El nombre encendió una alerta inmediata en mi mente. Le pedí a la secretaria que llamara a casa. La niñera contestó y dijo que él no estaba. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pregunté qué día era aquel. Miércoles, respondió. Sin dudar, di la orden en llama al Hotel St. Clair y verifica si está allí. Minutos después, ella confirmó Paulo había estado en el hotel y se había ido hacía aproximadamente una hora. Mi mundo pareció detenerse por un instante. Volví a casa inmediatamente, le pedí a la niñera que sacara a los niños y lo esperé. Cuando entró, ya no tenía dudas. Lo confronté con todo, cada prueba, cada detalle. Y, esta vez, no lo negó. Sí, te estoy engañando. Las palabras resonaron dentro de mí como un golpe seco. Con la voz temblorosa pregunté con quién. Él respondió con una sonrisa burlona que me dio náuseas. Pregúntale a Tulio. Fue entonces cuando reveló lo absurdo. Tulio nunca existió. Era solo un nombre inventado, una fachada. En realidad, hablaba con la amante delante de mí, fingiendo que conversaba con un amigo. Sentí como la rabia se apoderaba de mí. Una mezcla de odio e incredulidad. Exigí saber quién era esa mujer. Fue entonces cuando dijo algo que destruyó todo lo que aún quedaba en mí. Afirmó que era alguien muy cercana y que la traición ya llevaba mucho tiempo. El pánico me consumió. Pregunté, casi sin poder respirar, si sus hijos, si había alguna relación con los nuestros. Y entonces terminó de destruir lo poco que aún quedaba de mi esperanza. Dijo que solo uno de nuestros hijos era realmente mío, que el otro bebé, el que había muerto, fue intercambiado por el hijo de la amante justo después de nacer. Mi mente colapsó. Sin pensar, le di una bofetada y salí de casa sin rumbo, caminando por las calles como si ya no reconociera el mundo a mi alrededor. Fue entonces cuando un recuerdo me golpeó con fuerza en Julia. Todos los miércoles ella jugaba al tenis. Y de repente, todo empezó a tener un sentido demasiado cruel
para hacer coincidencia. Cuando finalmente regresé a casa, encontré los muebles destrozados, como si un huracán hubiera pasado por allí. Y, en medio de aquel escenario caótico, estaba la doctora Stan, la psiquiatra, mirándome como si ya lo supiera todo. En el lugar, encontré a la doctora Stan, que me miraba con una calma que me irritaba profundamente. Pregunté de inmediato dónde estaba mi marido, y ella respondió que Paulo la había llamado durante un supuesto ataque de nervios mío, y que estaba allí para evaluar mi cordura, ya que, según él, yo me había convertido en... Aquello sonaba absurdo. Antes de que pudiera reaccionar, anunció con frialdad que sería internada en un hospital psiquiátrico durante 72 horas para observación. La rabia se apoderó de mí. Grité, avancé hacia ella, exigí que saliera de mi casa. Fue entonces cuando llamó al policía que ya estaba allí y en cuestión de segundos fui reducida y esposada. Fue en ese momento cuando él apareció. Paulo salió de una de las habitaciones. Cuando lo vi, todo mi cuerpo se paralizó. Su rostro estaba marcado, lleno de hematomas alrededor de los ojos. Me quedé en shock, sin poder entender lo que estaba pasando. Antes de que pudiera reaccionar, fui llevada hacia afuera y subida a la patrulla. En el hospital, todavía aturdida, llamé de inmediato a mi abogada y le exigí que hiciera todo lo necesario para sacarme de allí, sin importar el monto de la fianza. 2 días después, Paulo apareció para visitarme. Sugirió que saliéramos a caminar por el jardín del hospital, como si nada de aquello fuera extraño. Lo miré y le pregunté si no tenía miedo de que yo lo lastimara. Él señaló discretamente al enfermero que nos seguía y dijo que había pagado para que se mantuviera cerca, como una especie de protección contra mí. Aquello me revolvió el estómago. Luego explicó que estaba allí por la audiencia con el juez, programada para el viernes. Y entonces dijo algo que me pareció completamente fuera de lugar, que, a pesar de todo, aún me amaba. Lo llamé loco. Le di la espalda y regresé a mi habitación. El viernes, estábamos frente a frente en el tribunal. Yo, al lado de mi abogada. Él, junto al director del hospital, quien recomendó al juez que yo permaneciera internada por 180 días más, alegando que representaba un riesgo. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. Cuando el juez me dio la palabra, respiré hondo y conté mi versión. Dije que Paulo me estaba engañando con una persona muy cercana, que fingía hablar con un tal Tulio por teléfono cuando, en realidad, hablaba con la amante delante de mí. Confesé que al descubrir todo, había perdido el control y le había dado una bofetada, pero que cualquier mujer, en mi lugar, habría reaccionado de la misma manera. Entonces el juez llamó a la doctora Stan, quien afirmó con total convicción que Paulo era su paciente desde hacía años y que ya había acudido varias veces con hematomas en el cuerpo, alegando ser víctima de mis agresiones. Mi corazón se aceleró cuando vi las fotos presentadas, su cuerpo completamente golpeado, y solo pude susurrarle a mi abogada que aquello era mentira, que él mismo se había hecho eso. Luego, Julia fue llamada a declarar. Para mi indignación, negó cualquier relación con Paulo y afirmó que era imposible que me hubiera traicionado. Cuando le preguntaron si alguna vez había presenciado alguna agresión de mi parte, Julia tomó la palabra y dijo que ya me había visto agredir a mi exmarido en el pasado, cuando descubrí una traición. Aquello fue como una puñalada por la espalda. Poco después, un hombre se presentó como Tulio. Al verlo, sentí la sangre hervir. Afirmé ante el juez, indignada, que aquello era otra farsa, que Paulo había hecho con él lo mismo que con el secretario lo había contratado para mentir. Mi abogada entonces exigió que describiera mi casa, ya que decía frecuentarla. Para mi desesperación, describió cada detalle con precisión. Mi mundo empezó a girar. Fuera de mí, intenté abalanzarme sobre Paulo, pero fui contenida por los enfermeros antes de poder alcanzarlo. Esa misma noche, desesperada, llamé a Rodrigo, el marido de Julia, pidiéndole que fuera a verme con urgencia. Al día siguiente, quien apareció fue Rodrigo. En cuanto lo vi, me derrumbé. Le conté todo, incluida la sospecha que ahora parecía tener demasiado sentido, y si la traición era con la propia Julia. Rodrigo escuchó con atención y, para mi sorpresa, estuvo de acuerdo. Dijo que Julia llevaba tiempo distante y reveló algo aún más perturbador, que había comprado una casa en Nueva Zelanda sin que nadie lo supiera. Aquello encajaba perfectamente en el rompecabezas. Un plan, una doble traición, and dinero en huida. Entonces le pedí a Rodrigo que asumiera mi defensa y compartí con él lo que pretendía hacer. Después de la visita, él llamó a Paulo y le dijo que había estado conmigo en el hospital. Mintió, diciendo que, bajo el efecto de sedantes, yo apenas había balbuceado una frase y que él había cometido un error que lo llevaría a su propia ruina. Esa misma noche,
Comencé a poner mi plan en marcha y pedí ayuda a mi compañero de habitación. Al día siguiente, Paulo vino a visitarme. Caminamos por el jardín, con el enfermero Oscar siguiéndonos de cerca. Todo parecía bajo control, hasta que de repente mi compañero de habitación se lanzó, creando un alboroto e intentando huir. Oscar corrió tras él, dejando a Paulo momentáneamente a solas conmigo. Fue en ese preciso instante cuando lo miré, y por primera vez sonreí de verdad, una sonrisa fría, calculada, que él nunca había visto antes. El error que cometiste fue haberme expuesto ante todos como una loca. ¿Y sabes lo que eso significa? Que no soy responsable de mis actos. Mis manos se cerraron con fuerza alrededor de su cuello mientras me acercaba y susurraba, con frialdad: si mueres, no pasaré ni un solo día en la cárcel. Al fin y al cabo, fuiste tú mismo quien demostró ante todos que estoy insana. Como mucho, seré internada por algún tiempo, un año, tal vez. Después de eso, seré liberada, porque una persona como yo no es consciente de lo que hace. El error que cometiste fue haberme expuesto ante todos como una loca. Mientras decía eso, vi algo cambiar en su mirada. De repente, Paulo se abalanzó hacia mí, dominado por una furia que nunca había visto antes. Instintivamente, intenté defenderme. Lo empujé con toda la fuerza que pude. Fue rápido. Todo ocurrió en segundos. Perdió el equilibrio, tropezó y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el árbol. El sonido seco resonó en el silencio del jardín. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia él, arrodillándome a su lado, llamando su nombre. Pero no hubo respuesta. Paulo estaba allí, inmóvil, y poco a poco me di cuenta de que ya no respiraba. Murió en mis brazos. Los días siguientes fueron un borrón. Investigación, declaraciones, miradas desconfiadas, hasta el juicio. En el tribunal, reviví cada detalle de aquel momento. Mi defensa sostuvo lo que yo sabía. En el fondo, que era la verdad, solo reaccioné para protegerme. No hubo intención, solo supervivencia. Y al final de todo, llegó la decisión. Fui absuelta a legítima defensa. Salí de allí con el corazón pesado, cargando cicatrices que nadie podía ver. Pero, por primera vez en mucho tiempo, libre.